agradecemos la ponencia de la viceministra Liz Chirinos Cuadros, que nos ha hecho conocer un poco más el sector comercio exterior y turismo y el trabajo que viene haciendo aquí en Tumbes. Seguidamente vamos a invitar al doctor Guillermo Cortés Carcedeña. Él es viceministro de Patrimonio Cultural. Buenos días, señor alcalde, señor prefecto, señor vicegobernador, congresista guía, señores congresistas, alcaldes, asistentes todos. En primer lugar, quiero transmitir el saludo del ministro Rogers Valencia, ministro de Cultura, que efectivamente no ha podido acompañarnos hoy día. Sabemos que estamos en algunas zonas del país en una situación de emergencia y, como saben, buena parte del gabinete está encargado hoy de poder atender, ¿no?, muchas de las situaciones de emergencia que se están presentando. Estoy aquí, como lo dijo el alcalde, como lo ha dicho el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el objetivo de poder tomar no solamente contacto, digamos, a través de una audiencia pública de algunas problemáticas, de algunos temas de interés relacionados al sector que me compete, pero que también intentamos trabajar de una manera muy coordinada y articulada, que es el sector turismo. No voy a entrar necesariamente a tocar puntos específicos, que podría ser el caso, que más bien me parece importante que justamente en la dinámica de la audiencia puedan salir. Lo que quiero explicar es un poco cómo estamos viendo el tema de la cultura, del patrimonio cultural, las industrias culturales y las artes desde el Ministerio. ¿Qué enfoque tenemos de trabajo para los siguientes meses y con miras al bicentenario? En primer lugar, hay una cuestión que creo que es sumamente importante. Tenemos que partir de una premisa, y es que la cultura, lo que nosotros podemos entender como cultura, supone un sustrato, supone una base que nos acompaña a todos y que es absolutamente transversal a todos los aspectos de la vida. De hecho, cuando nosotros estamos pensando en las formas en las que nos relacionamos, en la forma en que nos encontramos, en la forma en que dialogamos, en las manifestaciones, ¿no?, a través de nuestra comida, de nuestra cocina, a través de nuestros cantos, de nuestra música, efectivamente estamos pensando en un ámbito que es sumamente grande, complejo, pero que marca, sin lugar a dudas, ¿no?, lo que somos y cómo nos relacionamos con los demás. En ese sentido, podríamos decir que el encargo del Ministerio de Cultura es un encargo gigantesco y hasta podríamos en algún momento pensar que es imposible de cumplir. De hecho, por una cuestión que puede ser un poco arbitraria, pero que finalmente es funcional, el marco de competencias del Ministerio, sin perder esta visión transversal, trata de concentrarse en algunos aspectos muy puntuales. Por un lado, el tema de la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, y por otro lado, en el caso del ministerio que me toca a mí, el sector de las industrias culturales y las artes. El ministerio, a su vez, tiene otro viceministerio, que en realidad es un ministerio que tiene un mandato también muy específico, que es, digamos, abarcar todo el ámbito especializado de las poblaciones relacionadas a las poblaciones originarias, a las poblaciones indígenas. Es el viceministerio de interculturalidad. Pero, de hecho, si pensamos, ¿no?, que el concepto de interculturalidad no está restringido única y exclusivamente a las poblaciones originarias indígenas y ampliamos ese concepto, ¿no?, en otros ámbitos y a otros espacios, tenemos que entender que la interculturalidad tiene que ver también con todas esas dinámicas y esas formas en las cuales nos relacionamos, pero que parten de un principio importante, y es entendernos como una sociedad diversa, como una sociedad que en realidad está conformada por múltiples culturas, pero que además tenemos que hacer un gran esfuerzo para no solamente reconocernos y pensar en un término que a mí particularmente no me gusta, que es el de tolerar al otro,
¿no? O sea, y convivir. El concepto de interculturalidad busca, ¿no?, generar esos espacios de encuentro donde nos reconozcamos como diferentes, pero que sin embargo eso suponga la posibilidad de poder generar una sociedad armónica y una sociedad donde esa diversidad sea un elemento no diferenciador, sino justamente un elemento que nos dé unicidad, que nos dé integración. En ese marco, la gestión que nos encontramos ahora, estamos trabajando para, en el más corto tiempo, esperamos que no sea que no pase de mitad de año, para poder contar con la Política Nacional de Cultura. El objetivo de esa Política Nacional de Cultura, que abarcará, digamos, de manera mucho más específica este gran marco que yo les he mencionado, ese gran marco conceptual, tiene un punto, un eje clave, y es el reconocimiento de los derechos culturales, partiendo de entender que todos nosotros, ¿no?, en este campo, en este ámbito de diversidad, ¿no?, tenemos una serie de derechos culturales que pasan desde la posibilidad de expresarnos en nuestras lenguas originarias hasta la posibilidad de expresarnos a través de algún tipo de manifestación artística o de acceder, digamos, a las diferentes expresiones culturales que tiene nuestro país. Esa política en realidad no es un trabajo que ha iniciado esta gestión, es un trabajo que viene ya de algún tiempo, en realidad podríamos decir de varias gestiones anteriores, pero que por diversas razones no ha logrado tener un nivel de avance, digamos, sustantivo, pero que sin embargo el ministro Valencia se ha puesto como objetivo, porque es el marco que nos va a permitir a todos, no solamente al ministerio como entidad rectora en el campo de la cultura, sino en general a todos los peruanos, tener una hoja de ruta clara, tener poder alinearnos en el sentido más positivo para lograr finalmente que la cultura cumpla de una manera muy visible con algo que todos sabemos, y es que la cultura es un factor de desarrollo. La cultura y las diferentes expresiones de la cultura, ya sea nuestro patrimonio, ya sean nuestras lenguas, ya sean nuestras expresiones artísticas, son un elemento que permite la integración, que permite el encuentro de los ciudadanos y que permite finalmente construir algo que en nuestro país requerimos, digamos, de una construcción fuerte, con mucha urgencia, que es la construcción de ciudadanía. En ese sentido, ese es un primer punto que quería mencionar, que estamos trabajando en este gran objetivo, que es contar con la Política Nacional de Cultura, y después de lo cual la idea es que finalmente a nivel regional podamos finalmente plantear también una hoja de ruta regional, por una cosa muy importante, porque nos valoramos y nos entendemos como un país diverso, múltiple, pluricultural, pero sin embargo esto, que es un elemento que nos distingue hoy día en el mundo y por el cual se nos reconoce, implica no solamente un esfuerzo, implica una obligación de poder aterrizar y entender las realidades concretas de cada una de las regiones, ¿no? De poder entender no solamente cuántas manifestaciones culturales hay, cuánto patrimonio cultural hay, ¿no?, sino entender cuáles son esas dinámicas y qué es lo que está ocurriendo finalmente, tanto en la situación de la protección y la puesta en valor del patrimonio, como en las capacidades para poder, digamos, generar nuevas expresiones culturales. Pongo un ejemplo para que esto pueda quedar muy claro, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el ámbito del cine o en el ámbito de las artes visuales, es decir, de la pintura, la escultura y otras expresiones de las artes plásticas y visuales, no necesariamente todas las regiones han tenido el mismo tipo de desarrollo, no todas las regiones tienen una escuela, por ejemplo, de formación en artes plásticas y visuales. Entonces, el conocimiento de esas realidades es lo que nos va a permitir poder, digamos, apuntar con mayor claridad y con mayor eficacia finalmente las acciones que podemos impulsar desde el Ministerio, pero con articulación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que ya lo mencionaba de alguna manera el alcalde, lo ha mencionado también el congresista Guía y la viceministra de Turismo, y es la necesidad de poder hacer un trabajo articulado. A diferencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura no ha hecho este proceso de entrega, ¿no?, de transferencia de las funciones de su competencia a los gobiernos regionales. Nosotros tenemos las direcciones desconcentradas de cultura. Más allá de las discusiones o conversaciones que podamos tener sobre la necesidad de hacer esas transferencias o no, el tema es que hay dos realidades que quiero resaltar. Tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales tienen un mandato de acción en el campo de la cultura en sus leyes orgánicas. Y lo que tenemos que hacer no es que cada uno vaya por su lado, sino que podamos de manera articulada, partiendo tal vez de un mismo principio, de entender que la cultura es, como decía hace un momento, un factor de desarrollo para el país, un factor, ojo, que cuando pienso en un factor de desarrollo no solamente estoy pensando en términos de todos estos procesos sociales a los cuales el campo cultural puede contribuir, también lo estoy entendiendo como un factor de desarrollo económico. Si nosotros medimos, ¿no?, cuál es la capacidad de empleo que genera el sector cultural, las cadenas productivas que se generan en torno a las actividades culturales. Piensen ustedes en una fiesta popular, en los carnavales, ¿no? En los carnavales no solamente tenemos a las personas que salen, a las comparsas, tenemos a quienes preparan el vestuario, a quienes preparan las actividades, y todo eso se genera en el mundo de la cultura una cadena productiva, y es una cadena productiva que tiene un impacto económico. Y lo mismo podríamos pensar en muchos otros ámbitos. Entonces, en ese sentido, digamos, la referencia al aporte de la cultura al desarrollo tiene que verse desde una visión bastante amplia. Pero retomando justamente la importancia de la articulación y el trabajo con los gobiernos regionales, más allá de lo que las leyes orgánicas establecen. Si nosotros partimos del principio que fomentar la cultura, que trabajar, digamos, en pos de que los ciudadanos puedan no solamente expresarse, que puedan relacionarse con su patrimonio, que puedan sacar provecho y apropiarse de él, sino también en la posibilidad de que todos puedan acceder a esas expresiones, no es un trabajo aislado del Ministerio de Cultura, es un trabajo que tiene que ser coordinado, trabajado e impulsado desde las diferentes instancias del Estado, es decir, los 3 niveles de gobierno, pero también sumar a esto a la sociedad, ¿no? Hoy en día ocurre una cosa que es muy importante y está pasando en todo el país, y es que la sociedad civil, los grupos organizados, y muchos de ellos en su mayoría grupos de jóvenes, que buscan justamente un punto de encuentro, desarrollar algún tipo de expresión, están movilizando muchísimas veces, no con un gran espectro, digamos, con grandes territorios en los cuales se está abarcando, pero sí en sus comunidades, en sus barrios, en sus cuadras, ¿no? Están generando una movilidad cultural que resulta muy importante. Y en ese sentido tenemos que reconocer ese trabajo que se viene haciendo desde esos espacios para articularlos también y generar, si tienen ustedes, una gran movida que sea sólida, que sea sostenible en el largo tiempo. El enfoque entonces de cultura hoy día puede ser simplemente un enfoque que parta, por un lado, de asumir que el Ministerio de Cultura y también el gobierno regional o las municipalidades tienen que ejercer una función policíaca con respecto al patrimonio, ni pensar que son los únicos generadores de actividades culturales. Hay que integrar, hay que cambiar de alguna manera el disco, hay que cambiar la estructura y el esquema con la cual normalmente se ha venido trabajando en el campo cultural, y pensar en ser un poco más creativos, en encontrar fórmulas que además se adapten, que tengan que ver realmente con lo que está pasando en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, en cada uno de los distritos. En el caso específico del patrimonio cultural, que sé que para el caso de la región hay algunos puntos complicados, algunos puntos, digamos,
difíciles todavía de poder resolver, lo que estamos pensando desde el Ministerio no solamente es cumplir lo que el marco normativo nos obliga, ¿no? Para eso tenemos una ley de patrimonio, para eso tenemos una serie de normas que desde la Constitución, que nos dan una responsabilidad y que, digamos, esta responsabilidad se transfiere, ojo, no solamente a las direcciones desconcentradas, sino también a las a otras instancias de gobierno, a otras instancias públicas y a la sociedad en general, sino también generar una serie de procesos que cambien esa relación de la ciudadanía, de la sociedad en general con el patrimonio. Imagínense ustedes en una siguiente idea: ¿qué pasaría si al aplicar esta, digamos, acción que solamente nos remitiría a ser protectores y defensores del patrimonio, ¿no? La solución más fácil sería amurallar, cercar todos los espacios patrimoniales, no dejar que nadie se acerque, no dejar que nadie lo toque, no dejar que nadie lo vea, porque finalmente cualquier acción eventualmente puede poner en peligro, ¿no?, el patrimonio. Bajo ese esquema, en verdad, digamos, podremos defender el patrimonio, podremos protegerlo, pero sin embargo dejamos o le quitamos, ¿no?, conscientemente el sentido más profundo y más importante que el patrimonio tiene en nuestra sociedad, que es contar nuestra historia, que es darnos elementos de identidad. La creatividad y la innovación en el mundo podemos ir reconociendo en torno al manejo del patrimonio supone un gran reto, y ese gran reto esencialmente es cómo hacemos para que la población, para que las comunidades, para que todos los individuos que formamos parte o tenemos algún tipo de vínculo con ese patrimonio, seamos agentes activos de la defensa, de la protección y de la puesta en valor de ese patrimonio. Desde el Ministerio, desde hace ya varios años, se vienen poniendo en práctica algunas experiencias que han ido permitiendo hacer ese acercamiento. Y ese acercamiento no parte de simplemente pensar en una actividad en la cual, ¿no?, juntamos a un grupo de chicos, de jóvenes, los llevamos a la huaca, les explicamos, ¿no?, la importancia de esta huaca o de esta casa histórica, ¿no?, sino tenemos que generar un plan de trabajo y una estrategia de corto, de mediano y de largo plazo, en donde además no es simplemente una actividad, insisto, la que va a resolver el tema. Lo que tenemos que hacer es pensar en una estrategia que involucre a muchos actores. Si estamos hablando de niños y de jóvenes, estamos pensando también en el sistema educativo, estamos pensando en los profesores, estamos pensando en los directores de los colegios. Y si estamos pensando en la sociedad en general, a trabajar con las organizaciones, con las asociaciones, con el sector turismo, ¿no? Insisto, cada región, cada lugar tiene una particularidad y tiene una esencia y una naturaleza distinta, por lo cual no hay una plantilla. Y esa es parte del ejercicio que queremos impulsar. Pero para impulsar esto hay una situación que es real y que me imagino muchos de ustedes la deben estar pensando en ese momento, pero si hay una DS, digamos, hay una dirección desconcentrada de cultura, pero las capacidades de la dirección desconcentrada de cultura no dan, digamos, porque no hay todo el personal para poder cubrir todos los ámbitos y todas las acciones que hay que hacer. Y aquí hay dos cosas. Lo primero, hay un compromiso de fortalecimiento gradual, progresivo, pero sostenido de las direcciones desconcentradas de cultura. El Ministerio y particularmente el ministro tiene ese sentido, y yo también lo tenemos muy claro. No hay forma de pensar en un trabajo sostenido en ninguna región del país si no tenemos un fortalecimiento importante y sustantivo en el caso de las direcciones. Pero ojo, el fortalecimiento no pasa solamente por tener una entidad que multiplique, triplique, cuatriplique el número de trabajadores. Pasa por fortalecer sus capacidades de gestión.
pasa por fortalecer, ¿no?, las posibilidades de crear e inventar formas distintas y novedosas de enfrentar los grandes retos que en cada una de las regiones se presentan. Y una segunda cosa que nos parece sumamente importante y que en la cual también vamos a orientar ese fortalecimiento de capacidades es trabajar con los gobiernos regionales y las municipalidades. Partiendo de que ya hay una norma que no solamente permite, sino que obliga a los gobiernos regionales y a las municipalidades a actuar en el campo de la cultura, ¿no? De hecho, en ambas leyes orgánicas hay, digamos, literales muy específicos con respecto a las funciones que esas instancias de gobierno deben cumplir. Pero somos también conscientes, ¿no?, que el campo de la cultura, no necesariamente de la gestión cultural, no necesariamente es un expertise que las municipalidades han ido desarrollando o han desarrollado de manera sustantiva a lo largo de los últimos años. Eso sumado también al hecho que muchas veces, frente a la cantidad de temas de prioridad y de gran importancia que las gestiones regionales como locales tienen que enfrentar, la cultura pasa a un segundo plano. Pasa a un plano más anecdótico y muy eventual. Entonces, una cosa que resulta sumamente importante es que la cultura, dentro de la estructura del pensamiento y de los objetivos a nivel regional, a nivel de los gobiernos regionales y a nivel de los gobiernos locales, comienza a tener un puesto distinto, un lugar distinto, ¿no? Y comienza a entenderse que trabajar en cultura no es un gasto, no es una pérdida de tiempo, es una inversión que suma a todos los demás procesos que se están tratando de impulsar en la comunidad. Si nosotros queremos pensar en una mejor ciudad, en una mejor región, en las posibilidades de hacer que el lugar donde vivimos finalmente sea un lugar mucho más armonioso, el tema de la cultura pasa por ello. Y un segundo plus importante, un segundo elemento. La viceministra nos mencionaba hace un momento, ¿no?, y el alcalde también nos dijo la importancia de este vínculo entre cultura y turismo. Y efectivamente, si nosotros revisamos las cifras globales, la mayoría de turistas que se movilizan tanto a nivel interno como los turistas internacionales vienen a nuestro país por vivir experiencias. Y parte de la posibilidad de vivir esas experiencias tiene que ver con la cultura, con lo que somos, con lo que damos, con lo que hacemos, con lo que cocinamos, ¿no?, con lo que cantamos. Entonces, ¿por qué la cultura, dentro de la estructura muchas veces de prioridades, está en un plano que no es tan importante? Ahí hay cuestiones específicas. Yo quiero resaltar que no todo, que hay que establecer también una prioridad. ¿Por qué trabajamos en cultura? ¿Para atraer más turistas? Yo diría que sí, pero ese probablemente no tiene que ser necesariamente el objetivo principal. El objetivo principal de trabajar en cultura, de trabajar por el patrimonio, de acercar a la población al patrimonio, de que se apropie positivamente de ese patrimonio, de generar mayor capacidad de expresión en las diferentes artes, pasa por poder encontrar un camino que genere mayor bienestar a todos los ciudadanos. Si esas expresiones, si ese patrimonio efectivamente en la lógica del funcionamiento del turismo calzan, ¿no?, y empatan con los intereses, ¿no?, con los intereses de los turistas, con lo que podemos ofrecer al turista, genial, y lo potenciamos. Pero el tema de pensar en trabajar en cultura, en el campo del trabajo de cultura, el primer objetivo, el primer beneficiario tenemos que ser todos nosotros, es también un cambio de enfoque para pensar realmente la importancia que tiene digamos, la cultura para finalmente la gobernanza, para lograr que seamos, digamos, potentes como sociedad y en los sentidos más amplios. Quería simplemente presentarles este enfoque con el cual, en realidad, ojo, quiero insistir en esto, este no es un enfoque nuevo, distinto, que estamos trayendo esta gestión que acaba de asumir hace poco tiempo el Ministerio. Es un enfoque que se ha venido construyendo
Es un enfoque que queremos visibilizar, que queremos compartir y en el cual además queremos sumar a muchos más agentes, ¿no? Pero necesitamos establecer esas condiciones mínimas y lograr efectivamente esta articulación. Ojo que aquí me he olvidado de mencionar, digamos, a un agente que resulta sumamente importante, pero como estábamos en ese contexto no lo he hecho, que es el Congreso. La comisión, particularmente las comisiones de Comercio Exterior y Turismo y la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso son vitales para poder justamente impulsar gran parte de esos procesos y ya en muchas oportunidades permanentemente comprometemos a los congresistas para que actuemos también en esa línea de trabajo en conjunto. Muchas gracias.